Queridas hermanas, este texto de hoy, el de ayer de Jeremías, nos hablan de algo que tenemos que estar atentos, porque como dice la sabiduría popular, no hay peor sordo que el que no quiere oír. Entonces ayer el profeta Jeremías, que tenía un proceder correcto, estaba enviado por el Señor, tramaban contra él para restarle autoridad. Y una de las cosas que trataban de dejar sin efectividad era la palabra de Jeremías, que no era la palabra de Jeremías, sino que era la palabra de Dios. Buscaban desacreditar su palabra, no hacerle caso. Muchas veces nosotros no tenemos que pensar tanto en quién dice las cosas, porque el sistema de Dios, de la condescendencia divina, la sincatábasis, es que Él se encarnó y entonces nos habla por todos. Hasta en la Biblia profetiza una burra. Entonces nosotros tenemos que prestar atención a la realidad, a las cosas y no tanto quien las dice. Tenemos esa tentación. Cuando escuchamos una afirmación, enseguida preguntamos ¿quién lo dice? Y entonces a ese lo ponemos en tal o cual lugar, y en tal o cual lugar que lo ponemos, entonces ahí sí le hacemos caso, le hacemos más o menos caso, y no valoramos la fuerza o la presencia de esa palabra en la realidad de nuestra vida. Y eso tenemos que hacer. Y otra vez, como en los primeros días de la Cuaresma, en la semana de ceniza, esta vez de Moisés, decía que la palabra de Dios es un lugar donde nosotros podamos encontrar la vida o podemos encontrar la muerte, podemos encontrar la bendición o la maldición. Y hoy el profeta vuelve con esto: maldito el que confía en el hombre, bendito el que confía en el Señor. Tenemos que poner en el Señor nuestro apoyo, no en la carne, no en la naturaleza. Y fíjense que la palabra de Dios en este sentido es muy fuerte, porque va hasta el fondo, hasta el núcleo. No se trata de dejar de pecar simplemente. Se supone que gente que ha vivido toda su vida en la iglesia, o gente que ha hecho una opción vocacional como una religiosa, como un sacerdote, se sospecha que ya determinados pecados los ha vencido. Acá el Evangelio es muy clarividente. Fíjense que Jesús pone esta comparación, ¿no? El que banquetea, que no lo nombra, sino que lo describe, el rico Epulón. Epulón quiere decir que se da buena vida, que banquetea mucho, y al pobre sí lo nombra, al pobre Lázaro. Y el rico no dice acá que fuera una mala persona, ni que estafara, ni que mintiera, ni que robara. Simplemente él estaba con sus cosas, con sus bienes, no era capaz de ver la necesidad de Lázaro. Esto es en definitiva lo que denuncia la palabra de Dios. Estaba tan bien consigo mismo, e inclusive si uno apura la reflexión, este hombre hasta era bueno, porque cuando está en el infierno piensa en sus hermanos. Le dice: Padre Abraham, manda a alguno de acá que resucite para que avise, no van a hacer que mis pobres hermanos terminen como yo aquí. Entonces la mediación, otra vez la encarnación, la realidad, la palabra de Dios es la realidad de mi vida. Tienen a Moisés y a los profetas, que los escuchen. Tienen los mandamientos, tienen los predicadores, que hagan caso. No, Padre, pero si resucita un muerto, aunque resucite un muerto, no harán caso. Y eso también de alguna manera es la previsión del Mesías. Cristo resucitó y todo el mundo no está convertido. Yo les diría que a veces lo que pasa que es la voluntad de Dios, ¿no es cierto? Saber en qué grado tiene la palabra de Dios la eficacia. La eficacia de la palabra de Dios depende de nosotros en la medida que la acogemos y la dejemos germinar en nuestro corazón. Tiene una eficacia propia, pero nosotros no podemos hacer una estrategia para que el Evangelio sea aceptado. La estrategia tiene que ser la propia vida de cada uno como testimonio y la propia vida del que recibe la palabra, acogiéndola con la libertad y dejándola fructificar. Este tiempo de Cuaresma nos tiene que pensar que no solamente nos tenemos que plantear la penitencia como pasar de una vida de pecado a una vida de gracia de Dios, que ojalá la tengamos. Lo que tenemos que hacer es examinar toda nuestra vida, porque a ver dónde estamos realmente poniendo el tesoro, el centro de nuestro corazón. Porque si de alguna manera el centro de nuestro corazón es lo material, es de alguna manera el egoísmo, el centro somos nosotros.
Y si ponemos nuestra vida realmente en Dios, el centro es Dios y por lo tanto también el prójimo, porque el mandamiento tiene esta doble cara, ¿no? Amar a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como uno mismo. Le pedimos al Señor la gracia de una verdadera, de una profunda conversión. Contamos con la intercesión de los santos, especialmente de la Virgen, de la Beata María del Tránsito, y nosotros mismos también estimulemos nuestra buena voluntad y animémonos los unos a los otros a ir por este camino firme de la palabra de Dios. Que así sea.